Muy buenas tardes, apreciados colegas. Por fin, hoy iniciamos el primer capítulo de este curso que vamos a encarar el diseño completo de una edificación tal como están viendo en las imágenes. Es una edificación típica de nuestro país, compuesta por losas planas, las cuales han tenido un gran desarrollo, pero asimismo estas se han ido degenerando a medida que las construcciones han ido incrementando la cantidad de metros cuadrados en cada uno de nuestros departamentos. En una edificación como esta debemos considerar los siguientes valores fundamentales para su análisis. Tenemos que considerar una carga viva, según el uso. Normalmente estamos hablando de estas edificaciones que corresponden a un edificio de departamentos. Y cuando hablamos de un edificio de departamentos, normalmente tenemos una carga viva de 200 kilogramos metro cuadrado. Y en alguna normativa habla todavía de carga viva referente a edificaciones de bien social y recomendaba utilizar alrededor de 150 kilogramos metro cuadrado, que es importante conocer este valor para los siguientes análisis que puedan realizar en el futuro. Una vez definida la carga viva respecto de esta edificación, que ya estamos entrando en materia, ya estamos empezando a analizar, nacen algunos inconvenientes, nacen algunas consideraciones, nacen algunas cuestiones, interrogantes, y nos dice, bueno, acá yo puedo ver en este edificio que tenemos una terraza. Esa terraza también va a tener una cierta carga viva, que podría ser el granizo en algún momento. Y este granizo tiene que ser considerado. Por lo tanto, cuando empezamos a analizar esta estructura referente a lo que concierne a la terraza, yo debo definir dos valores fundamentales, que si esta terraza es inaccesible o accesible. Y en el caso de que fuese inaccesible, ¿qué cargas vamos a considerar? La normativa refiere, cuando es inaccesible, una carga viva de 100 kilos por metro cuadrado, ¿no? Cuando es inaccesible. Pero, cuando hay la posibilidad de que se nos acumule granizo, tal como la imagen siguiente que quiero compartir con ustedes, apreciados colegas, podemos ver la granizada del año 2017 en la ciudad de Sucre, donde se ha producido una acumulación importante en las terrazas. Y ahí viene la cuestión, ¿cuánto voy a asumir? Justamente en lo que corresponde al granizo, debemos considerar dos valores. La carga de granizo, ¿qué? Está compuesta de dos valores. El peso específico del granizo como tal, por el espesor en superficie horizontal que se podría acumular. En la ciudad de Sucre, luego de acontecido el año 2017, se tuvo una solicitada a partir del CENAMI, donde ellos se pronunciaban y decían de que para la ciudad de Sucre, el día de la granizada habían alcanzado una acumulación de 15 centímetros en proyección horizontal. Y ahí viene ahora a determinarse cuánto es el peso específico para nuestro granizo en nuestro país, en nuestras condiciones. De mediciones realizadas en diferentes lugares, en diferentes departamentos, se ha definido trabajar con 750 kilogramos metro cúbico. Entonces nosotros podemos ya conocer y les voy a mostrar el pronunciamiento una vez ocurrida esa granizada de gran intensidad, la cual indicaba que se había acumulado alrededor de 10 a 15 centímetros, ¿no? Estamos hablando del 12 de octubre del año 2017. Permítanme borrar, por favor, para que se vea con mayor claridad. Con estos detalles sustentados a través de documentación que es legalmente habilitada para un futuro diseño, quiero continuar con lo que tenemos en este edificio. Entonces ya habríamos definido las cargas en lo que viene a ser terraza, ¿no?
Y si la terraza fuese accesible, la norma boliviana nos indica, veamos lo que recomienda la norma boliviana. La norma boliviana indica que nosotros deberíamos trabajar con accesibles entre 3 kilogramos por metro cuadrado o donde puedan congregarse mayor cantidad de personas hasta 400 kilos por metro cuadrado o 4 kilonewton por metro cuadrado. Entonces ya tuviéramos los valores que podríamos utilizar para analizar y finalmente diseñar nuestro edificio. Ya están las cargas de terraza, ya está lo que corresponde a los niveles que son los departamentos tipo, donde se tiene una carga viva de 200 kilos por metro cuadrado. Eso es lo que corresponde a la carga viva. Una vez que hemos definido esos valores, vamos a definir y determinar lo que corresponde a la carga permanente no estructural. Estamos hablando, por ejemplo, en primera instancia, lo que corresponde al contrapiso de nivelación. Fíjense, tenemos contrapisos de nivelación de un espesor importante. No nos olvidemos que un ladrillo de 6 huecos en esta posición, este espesor mínimamente está alrededor de 10 centímetros. Y ustedes pueden ver la magnitud de ese contrapiso. No es nada despreciable. Y si podemos evaluar otros contrapisos que se presentan en este tipo de losas planas, estamos hablando de losas planas, justamente este contrapiso que corresponde a la carga permanente no estructural, que a partir de ahora la vamos a denominar permanente no estructural, ¿sí? Y voy a utilizar el color azul para identificar estas cargas. Por ejemplo, la primera es el contrapiso de nivelación. Este contrapiso va a ser incrementado en espesor y obviamente en carga cuando los espesores de las losas planas sean inadecuadamente definidos en su dimensión. ¿Qué quiero decir? Que para definir un espesor adecuado debemos seguir algunas recomendaciones de algunos profesores reconocidos en las normativas a nivel mundial. Debemos evitar un comportamiento como el siguiente, por ejemplo, ¿no? Fíjense la deflexión que sufre esta losa cuando debería haber tenido un espesor 5 centímetros adicionales a lo que en este momento ustedes ven construido, ¿no? Y esto me origina obviamente una mayor cantidad o espesor de contrapiso, por lo tanto un mayor revoque de cielo raso y por tanto más carga. Y eso es lo que tenemos que evitar. Respecto a la experiencia que se tiene de ver estos contrapisos, lo que normalmente recomendamos trabajar es con el peso específico del hormigón, 2.400 kilos por metro cúbico, hormigón simple, y el espesor recomendado 0.05. Y eso nos da un valor de 120 kilogramos metro cuadrado. Fíjense, solamente el contrapiso, como ustedes están viendo, me está produciendo una carga un poco más de la mitad de lo que es la carga viva. Y ese es un valor que no podemos despreciar con seguridad. Una vez determinado el espesor del contrapiso, lo que corresponde ir hacia adelante es definir la tabiquería. ¿Cuánto es el valor que corresponde a una tabiquería en un edificio de departamentos? Vamos a colocar acá tabiquería. Y justamente quiero evaluar lo que estamos analizando en este curso. Esta edificación que ustedes ven y la cual estamos analizando, se ha hecho un recorrido interior de la tabiquería de la cual está compuesta interiormente este edificio de análisis. Y miren la cantidad de tabiquería
que se utiliza obviamente para lograr la distribución arquitectónica de los ambientes. Eso no vamos a discutir en lo que concierne a este curso. Pero sí debemos considerar su verdadera magnitud, estamos hablando en peso. Y justamente acá quiero parar en este sector mientras vemos cómo se congestiona esa tabiquería para lo siguiente. Permítanme, por favor, ingresar al plano arquitectónico. Aquí vemos los arquitectónicos. Y podemos ver claramente, apreciados colegas, la gran cantidad de tabiquería para lograr esos ambientes interiores. Entonces la gran pregunta es, y es lo que se ha ido evaluando a medida que avanzábamos para realizar este curso, ¿cuántos metros cuadrados de tabiquería tenemos en todo este departamento tipo? Tomen nota, por favor. Tenemos 275 metros cuadrados de tabiquería. Estos 275 metros cuadrados tienen un cierto peso por metro cuadrado, porque no nos olvidemos que la tabiquería, una vez construida, ejecutada, tiene sus acabados interiores y exteriores. Y el peso de lo que corresponde a ese metro cuadrado de tabiquería vamos a definir a continuación. Y vamos a distribuir uniformemente sobre el área de la losa. ¿Y cuánto es el área de la losa? El área de la losa está alrededor de 180 metros cuadrados. Entonces la gran pregunta es la siguiente: ¿cuánto pesa esta tabiquería por metro cuadrado? Y justamente acá tenemos el peso de la tabiquería. Justamente se han construido pequeñas muestras de cómo se ejecuta en posición pandereta y en posición de soga, y se ha determinado que el peso de lo que corresponde a esta tabiquería, tal como se ve en la imagen, sin los acabados, está alrededor de 106 kilos por metro cuadrado. A eso yo debo sumarle los acabados que tiene esta tabiquería. Estamos hablando de 2.5 centímetros a ambos lados, estamos hablando en total. Y este valor sería 1.250 kilogramos por metro cúbico por el espesor 0.025 metros. Y eso me va a dar un valor que vamos a ir ejecutando, calculando en detalle para tener certeza de lo que estamos verificando. 31.25. Tenemos una carga de 31.25 kilos por metro cuadrado adicional. Finalmente tuviéramos 137.25 kilogramos por metro cuadrado. Fíjense, solamente un metro cuadrado de tabiquería está alrededor de casi 150 kilos por metro cuadrado. ¿Qué vamos a hacer para obtener esta tabiquería por unidad de área? Pues me queda simplemente lo siguiente: calcular el total de esa tabiquería en peso, 275 metros cuadrados por el peso, 137.25 kilogramos metro cuadrado, dividido el área de la losa. Voy a borrar. Estos detalles tienen que quedar claros, los estamos verificando, los vamos pesando a medida que se van realizando los diferentes tipos de proyectos en diferentes ciudades de nuestro país para tener un valor promedio de nuestra mano de obra, de nuestra realidad. Estamos hablando alrededor de 209.69, estamos hablando alrededor de 210
kilos por metro cuadrado. Entonces, este es un valor que no puede ser despreciado, no puede ser asumido de manera irresponsable, de manera incorrecta. La tabiquería en nuestro país para las edificaciones que fuesen genera una gran cantidad de carga permanente no estructural respecto del total. Vamos a ir al siguiente. Los pisos. El piso que normalmente utilizamos entre los más pesados, uno de ellos el porcelanato, y acá tenemos justamente el peso. Tengo acá una muestra, permítanme por favor unos segundos de su tiempo. El porcelanato está con un peso alrededor de 28 kilos por metro cuadrado. Podríamos asumir unos 35 kilos por metro cuadrado. Y ahí tienen o la cerámica que van a usar, o quizás vamos a usar parquet. Habrá que colocar según el peso específico de la madera lo que corresponde a ese. Y finalmente el cielo raso. Estamos hablando de lo siguiente. Ahí tienen el cielo raso. Justamente quería los acabados. Pueden ver en la imagen, no se tiene 2 centímetros de espesor, no es uno, con seguridad que es más de 3, 4 centímetros, 5 centímetros en muchos casos. ¿A qué se debe este gran espesor? Justamente por haber elegido espesores inadecuados de la losa casetonada plana, sin presencia de vigas de inercia, sin presencia de vigas descolgadas, se originan unas deflexiones que tienen que ser absorbidas obviamente por los acabados, tanto de obra fina en la parte inferior de la losa, como en la parte superior por el contrapiso de nivelación, por eso se llama contrapiso de nivelación. Entonces, si nosotros definimos un espesor adecuado, un espesor correcto en una losa casetonada, en una losa plana, vamos a evitar estos incrementos, tanto de costo en material, tanto de costo en peso. No se olviden que todo este peso va a repercutir también en las dimensiones de las fundaciones. Entonces, finalmente, lo que personalmente recomiendo es 1250 kilos por metro cúbico y trabajar con 4 centímetros de espesor, y eso me genera 50 kilogramos por metro cuadrado. Estuviéramos definiendo finalmente lo que corresponde a la carga permanente no estructural en un edificio típico de nuestro medio. Finalmente, permanente no estructural, vamos a proceder a la suma. Si en el trayecto, si en el recorrido de estos magníficos días que vamos a dedicar a la ingeniería estructural respecto a esta tipología de edificios, hubiera alguna sugerencia o consulta para aclarar, con todo gusto estamos predispuestos para 415 kilos por metro cuadrado. Miren, 415 kilogramos por metro cuadrado. Eso es lo que corresponde a la carga permanente no estructural. A continuación, quiero hacer un análisis finalmente de lo que corresponde una losa de esta tipología. Veamos. Ahí está. Una losa mostrada como una figura normalmente tiene dimensiones en casetones 40 por 40 y el espesor de la losa menos 5 centímetros, que es la mesa de compresión. Entonces, ¿cuánto pesa una losa que está constituida por ábacos, que está constituida en los bordes exteriores por vigas planas, tal como así manda la normativa? Bueno, veamos. Y vamos a analizar la losa para nuestro edificio, el cual estamos analizando. Entonces, permítanme por favor volver a la imagen anterior. Voy a cerrar esto. Ahí. Esta edificación tiene un espesor de losa de 25 centímetros.
Más adelante nosotros vamos a determinar cómo obtenemos y el procedimiento correcto para finalmente quedarnos con un espesor de 25 centímetros. Entonces, vuelvo a lo siguiente. Vamos a ir a los planos estructurales. Nos vamos a referir a la losa y acá vamos a hacer un análisis. Ahí está. Esta losa en este proyecto se definió utilizar 25 centímetros de espesor, pero yo quiero saber cuánto pesa realmente esta losa, considerando los abacos, considerando la viga plana. Y es donde vamos a hacer este pequeño cálculo. Lo que tenemos que saber con certeza para casetones de 40 por 40 por 20, 40 por 40 por 20, es lo siguiente. Necesito saber la cantidad estricta de hormigón en esa losa. Y voy a suponer que toda la losa es maciza y le voy a quitar la cantidad de casetones que están entrando en esto. Entonces sabemos de las cuantificaciones que se realizan en las edificaciones que para losas con casetones de 40 por 40 por 20, 40 por 40 por 25, normalmente están entrando 2.8 casetones, y esto es bueno recordarlo siempre, por metro cuadrado. Entonces, la cantidad de casetones, ¿cuánto es la cantidad de casetones? Va a ser igual a 180 metros cuadrados por 2.8 casetones por metro. Vamos evaluando, por favor, estas pequeñas operaciones. ...504, está consideradas 504 casetones. Entonces, es lo siguiente. Finalmente, ¿cuánto es lo que pesa una losa reticular? Y vamos a colocar acá. El peso de una losa reticular de 25 centímetros va a ser igual al peso como si fuese macizo. Entonces necesito, si ustedes gustan, 2.500 kilos, que es el hormigón armado por metro cúbico, por el peso de la losa como si fuese maciza, 180 metros cuadrados por 0.25 metros. Y le voy a quitar la cantidad de casetones que me van a desocupar, obviamente, ese espacio. Entonces voy a colocar menos 504, 0.40, 0.40, 0.20. Todo este peso dividida el área de la losa. Y el área de la losa era 180 metros cuadrados. Entonces, finalmente, luego de realizar esas operaciones, vamos a obtener el siguiente valor. $401 kilogramos metro cuadrado. Este es un dato fundamental. Sin este no podemos avanzar en el análisis. Sin este no tendríamos el sentir de las cargas que están actuando en un edificio de estas proporciones, de esta tipología que es propia de nuestro país. Entonces, finalmente, voy a volver a nuestro edificio y vamos a hacer el siguiente resumen. Nosotros hemos considerado
que la carga viva para este edificio fundamentalmente está alrededor de 200 kilos por metro cuadrado. Lo que corresponde a la carga permanente no estructural, voy a colocar siempre de color azul, 415 kilos por metro cuadrado. Y lo preponderante de una edificación, que es la carga permanente estructural, porque vamos a considerar la carga muerta, ¿sí? Lo que conocemos en la bibliografía, en los programas de análisis, como TEA, estaremos alrededor de 401 kilogramos por metro cuadrado. Obviamente alguien me va a decir que falta la escalera, que falta algún detalle más. Estamos hablando en general, lo que podríamos finalmente concluir, y este es un dato importantísimo para el análisis. Quería hacer todo este desarrollo, hablar de cargas de granizo, los espesores fundamentados, por lo menos en su sí hay un pronunciamiento respecto al espesor acumulado en el año 2017, y decir, en definitiva, en edificios como el que vamos a analizar, que la carga viva corresponde al 20% de la carga total, y la carga permanente, estructural y no estructural, que es una carga que sí o sí va a estar, corresponde al 80% de la carga total. Ese es un valor que debemos llevar simplemente para que tengamos las consideraciones en el posterior análisis finalmente del diseño hasta entregar el producto final, que son la memoria de cálculo y los planos estructurales. Estos minutos que le hemos dedicado a algo que me parecía esencial antes de empezar a la modelación, estoy atento a cualquier sugerencia, a cualquier aclaración que nosotros podamos a lo largo de estos maravillosos días ir absorbiendo, ir sustentando con alguna otra bibliografía, con algunas otras imágenes, para que lo que se ha demostrado acá sea un referente para sus siguientes análisis y posteriores diseños. Como primera parte de introducción a este maravilloso curso, estos minutos, y sería el corte de esta primera fase. Muchas gracias.